Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy, continuando con las clases de Derecho Romano, analizaremos los atributos de la personalidad. Espero que les guste y sobre todo que les pueda ser útil. Bien, para empezar, el primer atributo es el nombre. El nombre para los romanos viene a constituirse como un vocablo que sirve para designar a las personas o a las cosas, distinguiéndolas de las demás de su especie. En cuanto a las personas, constituye pues la base de su diferenciación con el objeto de imputarles pues consecuencias jurídicas determinadas. Es también considerado como un derecho absoluto e inmutable. En otras palabras, esto significa que los nombres pues van pegados al esqueleto, como señalaban los romanos, o traducido al latín como nomina o cibus inherent. Para los romanos no es valorable en dinero y tampoco es enajenable. El nombre de los ciudadanos romanos está constituido por un conjunto de 3 palabras, que es la tria nomina, de cuya combinación pues resulta la particularización de la persona. Durante la República, el nombre se estructuraba de la siguiente forma. Para empezar, teníamos un nombre propio o el prenomen, que indicaba la filiación. Luego, el nombre también estaba compuesto por aquel nombre, valga la redundancia, que aludía a la gens a la que se pertenecía. Y este era el conocido como nomen. Y por último, teníamos el nombre cuya elección la hacían los padres, inspirándose pues en ciertos presagios o en ciertos gustos particulares. Y este era conocido como el cognomen. Luego también un segundo atributo de la personalidad es el domicilio. El domicilio es un lugar en donde una persona tiene el centro espacial de su existencia. Y en la época de los romanos, el domicilio de un ciudadano romano o de un cives era importante. ¿Por qué? A efectos pues de la competencia judicial y también a efectos de los gravámenes municipales, es decir, a efectos de que puedan pagar los impuestos correspondientes. Y existían 3 clases de domicilios. El primero era el de origen, que era aquel domicilio que se adquiría por el nacimiento. Por ejemplo, los hijos nacidos de juste nuptiae, es decir, dentro del matrimonio, tenían su domicilio en el hogar del padre. Luego tenemos un segundo domicilio que era el voluntario, y era aquel lugar donde una persona trasladaba el centro de su vida con el fin de que ese cambio fuese permanente. Y por último tenemos el tercer domicilio, que era el domicilio legal. Y este se estipulaba por disposición legal, precisamente. Por ejemplo, tenemos el domicilio de los senadores romanos. Cuando estos se convertían en senadores, era Roma. Luego tenemos un tercer atributo de la personalidad, que es el patrimonio. Y para los romanos el patrimonio estaba conformado por aquel conjunto de cosas tangibles, o la res corporal, y también por aquellos créditos y otras cosas intangibles, la res incorporal, valorables en dinero que correspondían a una persona. Para el derecho preclásico, el patrimonio estaba integrado por los bienes del pater familias, es decir, por los bienes del cabeza de familia, descontando las deudas y también descontando los derechos reales y de crédito. Y por último nos encontramos con el cuarto elemento de la personalidad, que es la personalidad jurídica. Modernamente se entiende como la condición de un sujeto considerado como un centro de imputación de derechos y deberes. Y se divide, pues, como sabemos, en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La primera, la capacidad de goce, es la aptitud de una persona para poder adquirir derechos y obligaciones. En cambio, pues la capacidad de ejercicio, como sabemos, es la posibilidad de poder ejercitarlos y cumplirlos por sí mismo. Ahora, los romanos no llegaron a tal punto de definir la capacidad como tal, pero a pesar de esto, pues los autores modernos han hecho una serie de interpretaciones de algunos pasajes de las fuentes romanas para poder conceptualizar a la capacidad.
Pero bueno, hay que recalcar que para el derecho romano lo más importante era la situación jurídica de un hombre, teniendo en cuenta los tres estatus que eran el status libertatis, es decir, la libertad, si era un hombre libre o no, el status civitatis, la ciudadanía, y también por último pues el tercer estatus, que era la posición que ocupaba dentro de la familia, que era sumamente importante en esta época, que era el status familiae.